Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola, amado. Dios te bendiga. En el día de hoy tenemos una palabra eficaz. Sé que te va a ministrar y te va a bendecir. Déjame darte un la para que te goces aún más. No es lo mismo envejecer que madurar. Con ese pensamiento, vamos sin más preámbulo a escuchar esta palabra. Amén. Buenas noches, Dios lo bendiga a todos y un saludo de parte de nuestro apóstol, nuestros apóstoles Judy y Roberto Comesaña, y es un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Y en esta noche vamos a estar hablando de madurando en Cristo. No tengo un versículo solo, voy a estar hablando de varios versículos, y aunque este es un tema que todo el mundo más o menos conoce, pero de vez en cuando es bueno como refrescarse la memoria para uno saber dónde está parado. Y empezamos como, ¿verdad? ¿Cómo vive la sociedad de hoy en día? La sociedad de hoy en día está inundada de muchos eventos que facilitan nuestras necesidades, tales como alimentos rápidos, información que tenemos en el internet. Ahora tú quieres algo en la farmacia, tú llamas a un Lyft y te lo lleva, o tengo dolor de oído, o me duele la cabeza, búscame un Tylenol que yo voy a, y te lo llevan a tu casa. Para ir a las tiendas no tienes que salir de tu casa, estás en Amazon, tú puedes comprar muebles, puedes comprar ropa, puedes comprar de todo lo que es comida, de todo. Y si tienes Prime, te llega al otro día. Que eso es lo más importante. Debido a la pandemia, ¿verdad? Que pasó y que todavía estamos pasando, aunque no lo creamos, tenemos la oportunidad de tener el telehealth. Nos comunicamos con el doctor, no tenemos que hacer fila, no tenemos que estar expuestos a nadie que nos esté respirando al lado, estamos en la comodidad de nuestras casas. Y también la iglesia, porque todo está cambiando, la iglesia está cambiando, ahora podemos tener la iglesia, ¿verdad? En el internet. Tenemos la ventaja que muchos la vemos cuando es el tiempo, pero si por casualidad no hay tiempo, no estamos en la casa, tenemos una cita con el doctor, pues la vemos a nuestra comodidad. Pero hoy vamos a hablar de cómo maduramos en el Señor. A pesar de que nosotros tenemos estas cosas, todas estas cosas al alcance de nuestras manos, tenemos que estar conscientes que madurar en el Señor no es instantáneo en la experiencia de seguir a Dios. Eso coge tiempo, eso poco a poco. Convertirse en un creyente es como una aventura de toda la vida, de conocer, amar a Dios y ser transformados a la imagen de Cristo. La salvación es instantánea. Cuando tú te salvas, tú vienes a los caminos del Señor, hacemos una oración y ya tú tienes tu salvación ahí. Pero madurar en Cristo es poco a poco. Entonces vamos a estudiar cómo maduramos en Cristo. Dice en Romanos 12:2, no imiten las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Verdad? Dice que no imitemos las costumbres de este mundo. Debemos tener una forma de pensar diferente de los pensamientos que teníamos antes de que nosotros fuéramos salvos. Y yo puse pues un ejemplo. ¿Cómo piensa un cristiano que tiene algún problema versus una persona que no tiene a Cristo? Una persona sin Cristo se le hace difícil ver el lado positivo de cualquier situación en su vida. Si tienen un problema, se están muriendo. Y yo he visto mucho cuando hay un funeral. Las personas que no tienen a Cristo tienen un escándalo, ellos gritan, hay que ponerles inyecciones. Entonces he visto también funerales de gente cristiana que tienen la paz que Cristo le da, que están seguros donde ha ido la persona pues, que ha partido con el Señor. Y esa es la manera de cuando tú estás con Cristo, ver las cosas de diferente manera. Y aunque la ansiedad a veces toca nuestras vidas en cualquier momento, no es algo que debería tomar control de una persona que vive en Cristo. Si tenemos problemas,
no tenemos que estar en esa situación. Y algunas veces, aunque uno esté maduro, pues se les resbala algo por ahí, porque algunas veces mi hijo es ¿cómo es? Guía camiones y él va a sitios bien lejos. Pero yo y como las madres que somos tan especiales y queremos tanto los hijos, cuando él está nevando y está lloviendo y yo pensando, ay Dios mío, y ese muchacho en ese camión, y yo le mando un texto, Josué, ten cuidado porque está nevando, mami. Yo tengo un radar en el teléfono, yo sé que está nevando y además yo estoy guiando desde que tengo 19 años y yo tengo que decir, Gladys, tú eres una cristiana madura, deja eso, Dios es quien está en control, porque siempre ¿cómo es? Si yo lo quiero, el Señor lo quiere más que yo. Y algunas veces pues tenemos que decir, no, Dios está en control de todas las cosas. Si yo soy una cristiana madura, yo sé que Dios tiene el control de todo. El cristiano maduro debe descansar en el Señor en medio de la prueba. Tienes una prueba y está bien, tú te mortificas y te duele y te desespera, pero tienes la paz que tú sabes que el Señor te va a resolver el problema en su tiempo y a su medida, no en el tiempo de nosotros. Y sabemos pues que Dios tiene el control de nuestras vidas. Y si vamos a Colosenses 2, del 6 al 7, vamos a ver qué dice en el número 6, por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundante en acciones de gracia. Entonces, pues, puse una pregunta aquí, ¿cómo empezó tu vida en Cristo? ¿Cómo empezó mi vida en Cristo? Cuando recibí el llamado y acepté a Jesús como mi Salvador personal. Quizás pudo haber sido de diferente manera. Quizás yo acepté al Señor porque alguien me habló, quizás yo tuve una enfermedad y eso hizo que yo viniera a los caminos del Señor porque alguien me oró, tuve una sanidad y dije, pues mira, este Señor que me hablan sana, pues déjame aceptarlo de diferente manera. Pero cada uno de nosotros tenemos un testimonio de cómo cómo vinimos a los caminos del Señor. Pero lo que tenemos en común, todo lo que aceptamos al Señor, es que una vez que hemos llegado a Cristo, tenemos que procurar madurar en sus caminos. Y eso es para todos. Maduramos a través de nuestras experiencias, leyendo la palabra. Maduramos también caminando rectamente todos los días. Oración, buscando una relación con Dios, congregándonos y también dice, busqué Corintios 1, Corintios 13, 11, que dice, cuando yo era niño hablaba como niño, jugaba como niño, mas cuando yo fui hombre dejé lo que era niño. Y estaba discutiendo esto con una hermana y es verdad, nosotros nacemos, ¿verdad? Estamos como un baby, nos dan la leche, nos cambian el diaper, el pañal, nos enseñan a comer, nos ponen la cucharita en la boca, después vamos creciendo y ya no queremos que nos den la cucharita, queremos comerla sola y así sucesivamente vamos madurando. Y estaba hablando con la hermana y ella me dijo, sí, ¿verdad? Porque cuando los niños están grandes, tú los levantas, los llevas a la escuela, los viste, pero llega el tiempo que tú no tienes que llamarlo, ellos se visten solos, ellos hacen su tarea solo y hacen todo solo, y según nosotros también en Cristo pues tenemos que madurar, no podemos quedarnos como niños. Y estaba pensando también que Jesús, nosotros tenemos que pasar por ese proceso de la Biblia, orar, ayunar, y también Jesús, aunque no tenía pecado, él también pasó por ese proceso, porque Jesús fue bautizado, Jesús ayunaba, Jesús oraba, Jesús se reunía en el templo, Jesús buscaba estar con una relación con el Padre. Y así también nosotros tenemos que madurar para crecer y tener una relación con el Padre. No nos podemos quedar estancados, ¿verdad? Quedándonos ahí sin saber qué vamos a hacer. Y sabemos que estamos maduros cuando ya entendemos, cuando no cogemos el teléfono a las 3 de la mañana y llamamos al apóstol
y decimos, ore por mí, porque ya nosotros podemos orar por nosotros mismos, no tenemos que no molestar, porque el apóstol de nosotros lo llamaba a las 3, las 4, las 5 y él está ready para orar. Pero también tú sabes que tú no tienes que llamar a nadie, tú eres un cristiano maduro, tú te puedes orar tú mismo y el Señor oye la oración como si la estuviera haciendo la otra. Oramos porque algunas veces pedimos la oración porque, ¿verdad? Dos pensamientos juntos, unidos, pero nosotros podemos orar por nosotros mismos. Y voy a leer Romanos 5, del 1 al 5. Voy a buscar aquí porque Romanos 5, del 1 al 5. Ok. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, debido a su justificación por la fe en Cristo, podemos experimentar los siguientes beneficios. Podemos experimentar la paz por medio de Jesús. Paz porque, como dije antes, Dios tiene todo en control. El que tiene a Cristo no tiene esa paz que solamente el Señor lo puede dar, que aunque tú tengas pruebas y aunque tengas problemas, esa paz te deja de decir que estate tranquilo, que yo estoy en control y yo sé lo que estoy haciendo y tú no tienes que hacer nada. Nos da fe. Cuando tú vienes a Cristo, tu fe empieza a crecer de acuerdo a tus experiencias. Por ejemplo, sanidad. Cuando tú lees la palabra, empiezas a escudriñar la palabra y aprendes que hay muchas promesas. Por ejemplo, yo tenía un dolor en el hombro hace años. Y yo oraba al Señor y oraba al Señor para que el Señor me sanara. ¿Pero por qué lloraba? Porque yo había escudriñado la palabra y yo sabía que habían promesas de sanidad en la palabra. Si no hubiera sido así, pues yo no oraba para que me sanara. Lloré y el Señor me sanó. Me sanó en una de las cumbres que yo fui a Puerto Rico. Y eso es la fe. Cuando tú tienes un milagro en tu vida, tu fe te va aumentando. Y entonces, ¿cómo tú vas a saber que Jesús sana y salva si no nos mantenemos en la palabra, que es lo más importante, ahí escudriñando la palabra? Ahora vamos a Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí podemos ver ver el porqué de nuestra justificación. Él pagó por todos nuestros pecados y nuestras rebeliones. Por eso nos justifica ante el Padre, porque el castigo ya fue pagado. Por eso es que algunas veces no podemos estar diciendo no, porque pasó esto, por saber esto, oh, mira, voy a hacer una promesa y que voy a andar de rodillas, porque no, el Señor pagó todos los pecados en la cruz del Calvario. Jesús sufrió no por sus pecados, sino por los pecados de nosotros. Vamos a ir a Efesios 1, del 1 al 14. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que está en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas, perdón, de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. De acuerdo a este pasaje podemos enumerar varias cosas que tenemos como resultado de estar en Cristo, porque no es solamente estar en Cristo, ¿verdad? Estar en Cristo nos trae beneficios. Somos bendecidos con toda bendición espiritual, escogidos para ser santos y sin manchas. Por eso estamos hablando de estar maduros en Cristo, porque tenemos que imitar a Cristo. Hijos adoptivos suyos, somos hijos por la sangre de Jesucristo. Para alabanza de su gloria, somos redimidos por su sangre, por perdón de pecados, sabiduría e inteligencia. Entonces, conocedores de misterios de su voluntad, herederos, sellados por el Espíritu Santo, vida eterna. Y podemos seguir enumerando por ahí todos los beneficios que tenemos con Cristo. Tenemos un Dios presente que nos complace aún en los deseos de nuestro corazón, aún lo que no necesitamos, pero es el deseo que tenemos bien adentro, Él nos complace. Entonces ahora, pues ya que sabemos cómo estamos madurando en Cristo, pues vamos avanzando hacia la madurez. Y vamos a leer Efesios 4, del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para él edificándose en amor. Vemos el verso 13 y el 15 que habla del deseo de Dios para nosotros, que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que llegar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, el verso 14 nos habla acerca de las características de los cristianos maduros. Que no seamos como niños convencidos por cualquier doctrina. No dejarse convencer por cualquiera que viene predicando otra palabra, por más bonita que sea. Porque los niños son muy fáciles de convencer. Porque, por ejemplo, tengo a Sofía, que se está bañando y no quiere salir de la bañera. Y para que ella se salga, mi hija le pone como un muñequito afuera, mira lo que yo tengo aquí. Y rapidito ella sale, aunque sea una hebilla, y ella se sale. Entonces es fácil de convencer, pero los cristianos maduros no son fáciles de convencer. Según este pasaje, una persona espiritual madura
es una persona que conoce la palabra y no se deja llevar por cualquier cuento, aunque suene muy bonito. Una persona que conoce la palabra, la juela, ¿verdad? Tú conoces la palabra y viene alguien a hablarte de la palabra y tú lo vas a oír y, ok, pero cuando tú llegas a tu casa, tú vas a buscar la palabra y tú vas a decir si eso es verdad o es mentira. Es como cuando tú haces un bizcocho, yo que hago bizcocho, ¿verdad? Entonces tú ciernes la harina para que el bizcocho no se te abra en el medio, para que el bizcocho suba, porque si tú le dejas esos grumitos, esa porquerita que tiene la harina, le va a hacer daño al bizcocho. Pues así mismo nosotros como cristianos, pues tenemos que colar la palabra. Oye, coge lo bueno y bota lo malo. Y también cuando te vienen a diferentes doctrinas, tú sabes en quién tú estás parado, tú sabes lo que te han enseñado, porque por eso tenemos maestros, apóstoles, pastores, porque te enseñan la palabra. Porque puedo decir, ¿verdad?, que en la vida verdadera se enseña buena palabra, igual que en otras iglesias, pero aquí nosotros sabemos, aquí nadie puede venirnos con el cuento, con un cuento chino, porque sabemos lo que hemos aprendido. El apóstol nos ha enseñado buena palabra, pues la verdadera palabra. Cuando yo me mudé a la Florida, me llegó una carta por el correo, que yo digo, está bien, porque es una manera que ellos tienen de evangelizar y invitándome y diciendo, entonces pues era Navidad. Y yo sé que las personas que me mandaron, pues ellos no creen en tarjetas de Navidad y no creen en Cristo ni nada. Entonces yo le mandé una tarjeta bien bonita que decía, muchas gracias por la amabilidad de enviarme la carta, aunque no sé cómo consiguió mi dirección, pero estoy escribiéndola para desearle felicidades, que me imagino que usted y yo servimos a un Cristo vivo y de poder, Hijo y Espíritu Santo, que es uno solo. Saludos. Y nunca jamás me mandaron una carta. Entonces, pero si yo no hubiera sabido, si yo no hubiera sabido en quién yo he creído, pues era muy fácil. Yo llegué aquí, no tengo amistades. Mira, me enviaron esta carta, vamos a ir a esta iglesia a ver de qué se trata, y allá me envolvían. Pero no, yo estoy muy bien enseñada y yo sé en quién he creído. Y eso es ser un cristiano maduro. Tú me puedes decir lo que sea, pero yo vengo a mi casa y aprendo. Y gracias a los pastores, ¿verdad? Al apóstol que tenemos, que tiene muy buena palabra y que nos enseña a defendernos en la calle de las arpías que hay por ahí. Entonces vamos ahora a ir a Hebreos 3:13, que dice, antes exhortaos. Estoy leyendo todos estos versos, pero es que uno y otro como que se compaginan con madurando en Cristo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, ¿qué rol pueden jugar otros en nuestro madurar? Si tú ves a tu hermano que necesita un consejo, si tú ves a tu hermano que va a caer, que tiene malas influencias o que tiene alguna información incorrecta, pues acércate a tu hermano con amor y con paciencia y háblale. Desde luego, ¿verdad? Si yo tengo mi amiga, mi amiguita, ¿verdad? Que yo siempre ando con ella y yo la veo que se me está desviando, pues yo la llamo y le digo con amor, mira, esto es lo que está pasando, búscate aquí en el capítulo tanto y tanto, que aquí dice esto y esto, y la vuelvo a poner en los caminos, ¿verdad? Pero con amor, con amor. Tenemos que animarlos los unos a los otros. ¿Y cómo nos animamos? Dios, el Espíritu Santo te pone el interés, te pone la manera de tú hablar, ¿verdad? Porque no se le puede, hay que tener una manera sutil de hablarle a las personas para que entiendan. Porque algunas veces tú dices algo y las personas dicen, como me dijo eso y como yo lo quiero hacer, pues mira, no le voy a hacer caso y lo voy a hacer. Por eso es que hay que hacerlo con amor, como cuando tú le dices a tus hijos hagan algo y hacen lo contrario, porque te quieren llevar la contraria. Por eso hay que usar amor para todo esto. Ahora vamos a hablar del contraste de la vieja naturaleza del hombre con la nueva naturaleza cristiana. Y eso está en Efesios
Un segundito. Efesios 3. Espera un momentito, es que se me rompió la computadora y estaba escribiendo todo a mano. Ok, Efesios 4 del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando venimos a los caminos del Señor, tenemos que dejar el viejo hombre. Tenemos que dejar todas esas costumbres que nosotros traíamos, todos esos bags que teníamos, quizás de rencor, quizás de cosas carnales, de todas esas cosas, odio. Tenemos que despojarnos de todo eso. Es más, tenemos que despojarnos con todas las cosas del viejo hombre, de la manera que nos vestíamos, de la conducta de nosotros, cómo nos conducíamos, cómo hablábamos. Tenías que dejar todo eso. El viejo hombre no se restaura ni se renueva. El viejo hombre hay que crucificarlo, hay que crucificar la carne. Ahora, la vieja naturaleza, pues, es de mentira, es de engaño. Pero si vamos a la nueva naturaleza, entonces tenemos una mente renovada, según la justicia y santidad de la verdad. Este nuevo hombre que ahora está alineado con la voluntad de Dios. Este nuevo hombre le va a gustar orar, este nuevo hombre le va a gustar leer la Biblia, nuevo hombre le va a gustar llevar el evangelio, este nuevo hombre va a hacer todas las cosas buenas porque está alineado con Dios. En Cristo el viejo hombre ya no existe. Eso ya lo matamos. Lo sepultamos al viejo hombre y resucita el nuevo hombre para vivir una vida nueva y agradable a Dios. Que eso es lo más importante. Tenemos que estar agradecidos. Tenemos que tener dominio propio, control absoluto de nuestras mentes, para que ese viejo hombre no tenga cabida en vuestros corazones, en nuestras vidas, porque a pesar que estamos madurando, la mente juega un papel muy grande. La mente te vienen pensamientos que tú tienes que tener control, porque la mente es así. Entonces, en 2 Corintios, de 3 al 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿a la imagen de quién estamos siendo cambiados? Estamos siendo cambiados a la imagen del Señor. ¿Y quién está produciendo este cambio en nosotros? Este cambio, ¿verdad? Lo produce el Espíritu Santo. Porque algunas veces, y me ha pasado a mí, que yo tengo un pensamiento y voy a hacer algo y el Espíritu Santo me redarguye adentro y me dice, Gladys, acuérdate, tú no puedes hacer eso. Y Él es quien produce ese cambio en nosotros. Ahora, ¿uno cambia completamente y de una vez? No cambia de una vez, porque el Espíritu Santo va trabajando poco a poco en nosotros, nos va cambiando, nos va moldeando nuestra personalidad, nos va nuestras personas, y según vamos madurando en Cristo. Y eso es todos los creyentes, poco a poco. Y estamos cambiando, y no es que vamos a cambiar y decimos, ay, ya, Gladys, tú estás madura en el Señor, ya tú no tienes que aprender, ya tú no tienes que orar, tú no tienes que hacer nada. No, esto es hasta que Cristo venga. Seguimos madurando hasta que Cristo venga, poco a poco. Ahora, vamos a ir al proceso del crecimiento. ¿Verdad? Ya tenemos maduro, la vieja naturaleza, la nueva naturaleza, y ahora el proceso de crecimiento. Y vamos a ir a Romanos 6, del 11 al 13. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús.
Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, debemos considerar como una verdad acerca de nosotros mismos. Somos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Las cosas ya viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿verdad? No tenemos que pensar en lo pasado. Ahora, la relación que nosotros tenemos que tener, actuar con el pecado no debe estar en nuestra vida. No debemos practicar el pecado. Y tenemos que presentar nuestros cuerpos, no presentar nuestros cuerpos al pecado, porque ya sabemos, ¿verdad? Ya dejamos el viejo hombre. En Romanos 6, del 5 al 6 dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Verdad? Venimos, aceptamos al Señor, despojamos del viejo hombre y ya resucitó el nuevo hombre y ya no tenemos que estar en el pecado, podemos servir más al pecado. Básicamente morimos al viejo hombre y al pecado. Nuestro viejo hombre murió con Cristo y la vida que disfrutamos es una vida nueva dada por Dios, que es la vida de Cristo mismo. Ya no estamos pensando en el pecado. Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creadores en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechuras de Jesús para buenas obras. Ya no podemos andar solamente pensando en nosotros o cómo hacer el mal a alguien, porque se lo merecen. Porque antes, cuando yo no estaba en los caminos del Señor y alguien me hacía algo, yo decía, bueno, me lo hizo y yo me voy a quedar calladita, pero cuando llegue el momento dado, el preciso momento, yo lo voy a agarrar. Pero ya no estamos en eso, ya estamos, somos una nueva criatura, somos un nuevo hombre, ya no estamos, hemos sido transformados para buenas obras y como cristianos maduros, en él tenemos que comportarnos como tal, tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? Porque somos cristianos maduros, no podemos estar como estábamos antes, tirando y jalando y teniendo rencor y el que me la hace me la paga. Ahora, cuando el enemigo nos trae pensamiento para hacer el mal, porque aunque estemos maduros, siempre pasa eso, como dije antes, la mente. Y el enemigo nos trae pensamiento para hacer mal, podemos rechazarlo y hacer buenas obras por medio del Espíritu Santo y la madurez que hemos adquirido. Ahí lo demostramos que somos maduros. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él nos está perfeccionando cada día hasta que Él venga. No es ahora y ya me perfeccionó, todos los días un poquito hasta que Él venga. Entonces, pues no podemos desanimarnos, tenemos que seguir para adelante. Ninguno somos perfectos, ninguno de nosotros somos perfectos, pero podemos poner nuestra debilidad en el Señor y Él nos seguirá perfeccionando hasta que Él venga, porque tenemos la esperanza de que algún día vamos a ser perfeccionados. Ahora, la vida madura. Ahora llegamos a la vida madura. Hebreos 5, del 13 al 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Quiere decir que el creyente maduro tiene discernimiento entre lo que es bueno, lo que es malo, en lo que es una palabra
buena o en lo que es una palabra que no es buena. Esta debe ser la petición de nosotros, que nos ayude el Señor a madurar y que nos dé discernimiento del bien y del mal para poder vivir una vida que le agrade a Él. Dice aquí en Filipenses 13, del 13 al 15, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Señor. Tenemos que olvidarnos el pasado y enfocarnos en Cristo, en lo porvenir. Ya no podemos permitirle al enemigo que nos siga acordando lo que hicimos en el pasado. Ahora nos toca no olvidar que nuestra única meta es Cristo. Como el tiempo en que Dios llama a cada creyente al cielo y a su presencia será el momento de recibir el premio que ha sido una meta inalcanzable en esta tierra, en esta vida terrenal. Entonces, Primera de Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor no es en vano. Llegará el tiempo que tengamos nuestra recompensa. Además que, digo yo, también tenemos recompensa en esta tierra, porque todos los beneficios que el Señor nos da. Mientras esperamos la eternidad con Cristo, nosotros los creyentes debemos estar así, debemos estar constantes y creciendo constantemente. Eso es lo que tenemos que tener, la meta que tenemos que tener. El versículo bien lo dice, que nuestro trabajo no es en vano. No podemos nosotros perder la fe ni la esperanza. No importa la situación que nosotros estemos pasando, siempre tenemos que continuar firmes, constantes y creciendo, que en su momento dado recibiremos la recompensa que Dios nos ha prometido. Ahora vamos a seguir con 2 de Timoteo del 4, del 7 al 8. Y dice así, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hacia el final de la vida de Pablo, le escribió una carta a Timoteo, su hijo en la fe, y Pablo pudo declarar que peleó la buena batalla, que acabó la carrera y guardó la fe. También que esperaba la corona de justicia. Y Pablo consideró su vida completa porque había podido lograr por medio del Señor Jesucristo todo lo que Dios le había llamado a hacer. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Pablo para que este gran día podamos recibir nuestra corona. Y cada uno de nosotros tenemos una relación única con el Señor. Busquemos que en medio de esa relación haya continua madurez espiritual, para que nada ni nadie nos engañe y nos trate de apartar de esta salvación tan grande de lo que esperamos, ¿verdad? Ahora, nuestra persona exterior es simplemente el marco de Dios. La imagen real es la persona interior, la cual Dios, el artista, todavía está creando y continúa creando. Ahora, para terminar, le voy a leer unos puntos que escribí aquí que es bueno recordarlos cada día. El primer punto es, Dios tiene la intención de que los seguidores de Jesús maduren y lleguen a ser como Cristo. Mientras estamos en la tierra, luchamos con el pecado, pero podemos anticipar un futuro sin pecado con Cristo, como seres glorificados. El segundo punto es la fe en Cristo. Marca el comienzo del crecimiento espiritual. Todos los cristianos tenemos disponibles los recursos de Dios para ayudarnos a crecer. Punto número 3.
El crecimiento espiritual es similar al crecimiento físico. Toma tiempo mientras Dios trabaja en la vida del creyente. Tenemos que reconocer que Dios está cumpliendo el trabajo que comenzó en nosotros día por día. Crecer en Cristo, punto número 4, crecer en Cristo es similar a caminar. Guiados por el Espíritu debemos caminar en fe, en amor y comunión con Cristo. Punto número 5, un cristiano maduro es alguien que continúa siguiendo a Cristo, sirviendo fielmente a Cristo y experimentando su gracia y su amor a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas. Y tenemos que seguir creciendo en Cristo. Que el Señor los bendiga. Bien, amado, hasta aquí esta palabra del día de hoy. Estamos confiados que Dios ministró a tu vida. Y ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.